Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esto que es el resumen semanal de noticias parlamentarias, por supuesto aquí por la pantalla de DTV, el periodismo en el Congreso. Yo soy Sofía Raimundes y en esta hora de información vamos a estar recorriendo los títulos, las noticias más importantes de todo lo que sucedió en esta semana dentro de la Cámara Baja de nuestro Congreso de la Nación Argentina. Y como siempre, a esta hora vamos a comenzar con los títulos. Sergio Massa resultó reelecto por unanimidad como presidente de la Cámara de Diputados. Fue durante la sesión preparatoria del martes pasado, en la cual fue elegido por unanimidad al cosechar el respaldo de todas las bancadas parlamentarias y afirmó que tendrá la responsabilidad de liderar el diálogo y la articulación en esta casa. La propuesta para renovar el mandato fue formulada por el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien destacó su desempeño en la Cámara. Emotiva despedida de Marta Lucheta, empleada legislativa hace 48 años. Durante la sesión preparatoria de este martes tuvo lugar una emotiva despedida para Marta Lucheta, empleada legislativa desde hace 48 años y que se desempeñaba como prosecretaria parlamentaria desde hace 18 años. El expresidente brasileño Lula da Silva participó este jueves por la noche por una cena en Olivos junto a Sergio Massa. Estuvieron allí acompañando a Lula el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro fue en vísperas de la celebración de la que tomó parte este viernes en Plaza de Mayo en el acto organizado por el Gobierno Nacional por el Día de la Democracia. El oficialismo espera aprobar el presupuesto 2022 para la próxima semana. Diputados del oficialismo confirmaron que, tras la presencia del ministro de Economía en la reunión de comisión del próximo lunes, debatirán el proyecto entre los legisladores ese día y hasta el miércoles, con la idea de darle tratamiento en el recinto entre jueves y viernes. ¿Cómo avanza la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina a un año de su legalización? Argentina legalizó el aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de embarazo en diciembre del 2020, tras intensos debates legislativos y manifestaciones masivas en las calles, a favor y en contra de la medida. A un año de la sanción, consultamos cómo se está implementando la normativa. Diputados presentaron un proyecto de ley para regular la eutanasia o interrupción voluntaria de la vida. La iniciativa plantea que aquellos pacientes que sufran una enfermedad grave e incurable puedan solicitar la práctica eutanásica o la muerte asistida. En los fundamentos del proyecto se plantea una regulación que respete la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que se considere aceptables. Bueno, y como bien adelantábamos en el primer título del día de hoy, Sergio Massa fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados de nuestra nación Argentina por unanimidad. Todas las fuerzas se mostraron a favor de esta decisión y por eso tenemos para compartir con ustedes la palabra de Máximo Kirchner, que es el presidente del bloque del Frente de Todos, que fue quien avaló esta medida porque consideró que el desempeño en este contexto tan atípico y tan desfavorable como lo fue durante la pandemia del COVID-19 y todo lo que tuvo que atravesar no solo el gobierno nacional, sino la Cámara de Diputados y, por supuesto, toda la nación argentina, fue muy difícil y Sergio Massa estuvo a la altura de las circunstancias. Por eso decía lo siguiente. Para proponer al resto de la Cámara, de los diputados y diputadas, la continuidad del integrante del bloque, el compañero Sergio Massa, en la presidencia. Creo que el desempeño que ha tenido
en una situación muy compleja y extraña como fue el desempeño de esta Cámara durante la pandemia, fue más que aceptable. Obviamente es incomparable con todas las vicisitudes y situaciones que atravesó nuestro pueblo, pero en esta Cámara no muchas veces, sin largas discusiones y debates, logramos funcionar de manera remota y poder dar debates y discusiones, más allá obviamente del tinte de las leyes sancionadas en ella, que fueron, creo, productivos, que fue muy complejo, que para cada bloque, supongo, no solo para el nuestro, fue muy difícil el funcionamiento, porque la presencialidad, la verdad, le da mucha más consistencia al debate, a la confrontación de ideas que muchas veces surgen en el seno de los propios bloques, y hacerlo de manera digital o remota complica muchísimo, pero la buena predisposición de todos los diputados y diputadas hizo que el funcionamiento de las comisiones fuera más que correcto, obviamente muchas veces con discusiones fuertes y álgidas, pero como debe ser en el marco de la democracia y el respeto, que es lo que nosotros promovemos constantemente. Así que, señor presidente, en virtud de cómo llevó adelante esta Cámara en una situación histórica y que esperemos nunca más se repita, y que podamos día a día ir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, que nuestra sociedad, los argentinos y las argentinas se sigan vacunando, que podamos promover entre todos los bloques de este Congreso que se sigan vacunando, porque Europa muestra a las claras que una de las herramientas, quizás la única que tenemos, digamos, para poder sostener la normalidad de nuestras vidas, la producción de un país, el comercio, su economía y la tranquilidad de no contagiar a nadie y de morir. Creo que el desempeño ha sido más que correcto, así que lo propongo para que continúe hasta el 10 de diciembre de 2023 al frente de esta Cámara, como así lo dispone nuestro bloque por unanimidad y en su totalidad. Bien, y en esta designación por unanimidad, como bien afirmaba el diputado Máximo Kirchner, también la oposición se expresó al respecto. Por eso ahora vamos a compartir lo que dijo Cristian Ritondo, el presidente hasta el momento del bloque PRO, que también apoyó esta continuidad del presidente de la Cámara Baja. Lo hicieron, recordamos, por unanimidad, y además plantearon cuáles van a ser las metas para el año que viene respecto a las autoridades. Decía lo siguiente. Comparto que le ha tocado ser presidente de una Cámara de Diputados en época de pandemia. Redescubrir cómo funcionar en esta casa era un desafío que teníamos, en no clausurar la Casa de la Democracia, dar respuesta a un país que en muchos casos estaba encerrado, y este Parlamento debía seguir funcionando. Había leyes que tenían que ver con la propia pandemia que debían ser sancionados rápidamente. Y lo planteamos en ese momento, esta oposición constructiva, esta oposición que entendió el momento y la necesidad que tenía la Argentina, junto con usted hizo funcionar este Parlamento de forma moderna, de forma activa, y creo con mucho más sesiones que en tiempos donde no había pandemia. Por haber podido conducir de esa forma, por haber permitido los debates que nos hemos dado, muchas veces con las convicciones y la fortaleza de cada uno de los espacios. El bloque del Frente PRO va a acompañar su designación. Bueno, ¿y qué dijeron también desde la Unión Cívica Radical? Tenemos la voz de Mario Negri, el cordobés, que dijo que tiene renovada la confianza en Sergio Massa. Señor presidente, en nombre del bloque de mi partido, la Unión Cívica Radical, quiero decirle que vamos a acompañar la designación en el cargo que usted está ocupando en este momento, con carácter permanente después, como presidente, en orden también a lo que el propio reglamento nosotros respetamos y creemos que debe ser una sana costumbre. En segundo lugar, quiero dejar una reflexión compartiendo lo que dijo mi colega que me precedió recién, no solo por lo que vivimos, por las características, por las tensiones, por los momentos, por los que no están, por lo que se vivía, por los que se fueron,
pero quiero hablar hacia adelante en forma propositiva, como siempre lo hacemos, todos, de cualquiera de los bloques. Vamos camino a la normalidad y ojalá nada nos vuelva a poner en situaciones de encierro y que la presencialidad sea absoluta. Y si eso es así, una contribución que usted está en condiciones, porque tiene las condiciones para hacerlo y tiene las facultades, es que la presencialidad sea una normalidad, pero además también que tengamos el tiempo necesario en las comisiones frente a determinados temas para poder desarrollarlos en profundidad antes de que se dictaminen. En definitiva, va a contar con la colaboración nuestra, aunque haya mucho más paridad en el Congreso, para que tengamos más sesiones normales que sesiones especiales. Las sesiones especiales son la excepción y la normalidad son las sesiones de tabla. Tiene renovada nuestra confianza, presidente. Bueno, y luego de la jura en esta sesión preparatoria que se dio el día martes 7 de diciembre, en la que juraron los diputados nacionales y también diputadas nacionales que fueron electos en las elecciones legislativas generales el pasado 14 de noviembre, salieron obviamente desde el Ejecutivo a felicitar al presidente de la Cámara, Sergio Massa, por su continuidad, y Alberto Fernández eligió hacerlo nada más y nada menos que por su cuenta de Twitter públicamente y con esta foto que es muy demostrativa, ¿no?, de la confianza que deposita en Sergio Massa. Quiero felicitar a Sergio Massa por su reelección por unanimidad de todos los bloques políticos como presidente de Diputados Argentina. Su apuesta por el diálogo y el consenso permanente merece este reconocimiento. Espero que se abra una etapa de colaboración entre todas las fuerzas. Esto fue lo que comunicó el presidente de nuestra nación argentina, Alberto Fernández, y por supuesto Sergio Massa le contestó a este tuit. Muy amablemente le escribió: gracias, Alberto, por tu confianza. Vamos a trabajar con todos para alcanzar los grandes acuerdos que la Argentina necesita. Siempre muy presente el diálogo, ¿no?, dentro del discurso del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, que continúa en funciones entonces. Y ahora en unas placas vamos a repasar cómo quedaría conformado el mapa político de la Cámara de Diputados en respecto a las fuerzas políticas y los diputados que van a estar allí presentes. El presidente va a seguir siendo Sergio Massa. La vicepresidencia primera va a estar ocupada por Omar de Marchi por el PRO. El vicepresidente segundo va a ser José Luis Gioja del Frente de Todos y el vicepresidente tercero va a ser Julio Cobos por la Unión Cívica Radical. Ahora vamos a compartir con ustedes también qué fue lo que dijo Sergio Massa en alusión a el seguimiento de su presidencia por unanimidad. Este periodo que empieza, que ojalá continúe en esta nueva normalidad, sea un periodo de diálogo, de trabajo con debate, porque no estamos obligados a pensar igual, pero de trabajo con ideas y con respeto. Que tengamos la capacidad de poder escuchar al otro, de poder ponernos en el lugar del otro y de entender que más allá de nuestras peleas y de nuestras diferencias, afuera hay millones de argentinos y argentinas que esperan que de nuestros acuerdos y de nuestra responsabilidad surjan las soluciones para los problemas que enfrentan todos los días y que esperan de alguna manera que con responsabilidad encaremos. Quiero pedirles además que, tal como plantearon varios presidentes de bloque, volvamos a la normalidad, porque sin duda que la excepcionalidad de las sesiones especiales o del trabajo a distancia fue parte de un marco al que nos obligó la pandemia, pero que también tengamos el coraje y la valentía de incorporar la tecnología como instrumento de trabajo del Parlamento del siglo XXI, porque tenemos que llevar al siglo XXI a este Parlamento. Y no podemos abrazarnos a ritos o a reglas tradicionales cuando en realidad la velocidad
de la información y la instantaneidad de la respuesta que nos exige la sociedad requiere inexorablemente de que adaptemos las nuevas tecnologías al funcionamiento del Parlamento. Quiero pedirles, sin imponer ninguna agenda, que tengamos la capacidad de darle a lo largo del 22 a los argentinos, naciendo de este Congreso, sin pretender que sea idea de ninguna fuerza en particular, alguna o algunas políticas de Estado, que podamos mostrar que más allá de nuestras diferencias, que más allá de nuestros enfrentamientos tenemos la capacidad de construir alguna coincidencia y certidumbres para darle futuro a nuestra sociedad en temas que son centrales con el desarrollo de la Argentina y con el desarrollo de nuestras instituciones. Con esa convicción de que la diversidad que representa este Congreso nos permite reflejar la diversidad que de alguna manera representa en ideas y en sueños la Argentina. Y con la convicción de saber que si hay buena fe de nuestra parte, la responsabilidad de construir certezas para el futuro va a ser un camino muy fácil de recorrer. Quiero invitarlos a que trabajemos juntos en el periodo 2022 de este Parlamento, de esta Casa. Muchísimas gracias por la responsabilidad que me ha asignado el cuerpo. Bien, ahí teníamos entonces las palabras del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y ahora en unas placas también vamos a repasar cómo queda conformado, como les adelantábamos, el resto del mapa político de la Cámara de Diputados. Vamos a ver cuántas diputadas y diputados conforman cada uno de los bloques e interbloques. Tenemos por el Frente de Todos 118 diputados y diputadas nacionales. Recordamos obviamente que estos números y el ejercicio de los legisladores va a ser a partir del viernes 10 de diciembre. Por parte de Juntos por el Cambio tenemos 116, Federal 8, Provincias Unidas 5, la izquierda tiene 4 diputados y diputadas, Ser Energía para Renovar cuenta con 2 bancas, La Libertad avanza 2 bancas y Avanza Libertad también con 2 bancas. Y vamos a ver cómo está conformado el interbloque de Juntos por el Cambio de la oposición. El PRO tiene 52 bancas, la Unión Cívica Radical ocupa 33 puestos, Evolución Radical, recordamos esta parte del bloque que se abrió hace muy pocos días nada más, cuenta con 2 espacios, Coalición Cívica 11, Encuentro Federal 4, Producción y Trabajo 2 bancas, Avanza San Luis 1 diputado y López Murphy, bueno, él por supuesto va a ocupar una sola banca. Después tenemos Identidad Bonaerense a 3 diputados, Córdoba Federal 3 diputados y Socialismo Santa Fe 2 diputados. Esto por parte obviamente de cómo va a quedar conformado el mapa político de la Cámara Baja, y veremos también cómo se van a dar las nuevas alianzas, ¿no? Juntos Somos Río Negro ocupa 2 lugares, Frente de la Concordia de Visiones 2 lugares y el Movimiento Popular Neuquino sigue conformado por una banca. Para terminar con este tema de la conformación del mapa político de la Cámara, vamos a hablar de lo que adelantábamos en los títulos del cese de ejercicios de Marta Lucheta, que fue empleada legislativa hace 48 años, y tenemos un emotivo tape para compartir con ustedes de lo que fue su discurso, que realmente fue muy conmovedor porque todos los allí presentes se levantaron, se pusieron de pie y le aplaudieron. La presidencia de la Cámara, en nombre de cada uno de los diputados y diputados salientes que continúan en su cargo y entrantes, ha decidido entregar una mención y un reconocimiento a la doctora Marta Lucheta, quien hoy está cumpliendo su última
Bueno, y también pasamos al próximo tema importante de esta semana, porque el día de ayer jueves, el expresidente brasileño Lula da Silva estuvo compartiendo con Alberto Fernández, el presidente de nuestra nación, y también con Sergio Massa, una cena en Olivos. Estuvieron allí acompañando a Lula, Alberto Fernández y también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro fue en vísperas, ¿no?, de la celebración que se dio el día de hoy por 38 años ya de la vuelta de la democracia, hoy 10 de diciembre, y también en el acto de Plaza de Mayo, que hace algunos minutos escuchábamos los discursos de nuestros representantes. Tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes de lo que fue esta emotiva celebración, esta emotiva marcha que formó parte el expresidente de Brasil, que también, bueno, es muy reconocido por la llamada Patria Grande, por el gran trabajo que realizó desde su gestión para los más humildes y además los más vulnerables. Vamos a hacer un pequeño corte, hasta aquí llegamos por la mitad de este bloque, de este programa, pero quédense del otro lado que tenemos mucha más información. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el... Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que el virus se propague, no demores la consulta. Es muy importante que ante la presencia de síntomas leves te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad. Si das positivo, avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortás la cadena de transmisión. Recordá que podés tener coronavirus si presentás 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso.
Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, hay que mantener todos los cuidados. Deja una ventilación constante y cruzada en cada ambiente. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al salir de tu casa, usa alcohol en gel. Mantén la distancia de 2 metros, incluso al aire libre. Utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón, boca y nariz, incluso en espacios abiertos. No compartas el mate ni la vajilla. Cumplí con todos estos cuidados. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Bueno, continuamos con muchísima más información parlamentaria y una de las noticias más importantes de esta semana es que ya está confirmada la presencia del ministro de Economía Nacional, Martín Guzmán. Será el próximo lunes 13 de diciembre. Va a estar conformando parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ya tiene garantizada la continuidad de la presidencia por parte del diputado oficialista Carlos Heller. Se van a debatir los puntos más importantes del presupuesto de cara a que continúe el tratamiento en las comisiones durante el martes y el miércoles, poder obtener el dictamen y en una posible sesión de la semana que viene ingresar nuevamente al recinto y tener, bueno, la media sanción correspondiente para que sea girada y tratada en el Senado. En estas placas vamos a repasar los puntos más importantes que propone el presupuesto 2022, que fue ingresado por mesa de entrada, como bien lo indica la agenda el 15 de septiembre, hace casi 3 meses. Propone un crecimiento de la economía del 4%, una inflación del 33%, un dólar, por supuesto siempre hablamos del dólar oficial, a 131,10 centavos, 131 pesos con 10 centavos para diciembre del año que viene. Y también el salario real espera un crecimiento interanual del 4%. Vamos a continuar con los tecnicismos económicos porque se espera en este informe también de casi 4.000 páginas un consumo privado del 4,6%, un consumo público del 3,1% y una inversión del 6,6%, mejora de las exportaciones del 7,5% y de importaciones del 9,4%, que el saldo comercial sería lo que resta de esta suma, sería de 9.300 millones de dólares, porque a las inversiones se le restan las exportaciones y es un número muy positivo que se espera para el año que viene, por supuesto teniendo en cuenta los indicadores que plantea este presupuesto, que va a ser debatido en la comisión la semana que viene y que ya la oposición ha marcado algunos ítems para revisar de lo que propone el ministro nacional, que va a estar acompañado por todos sus asesores. El déficit primario va a ser del 3,3% y el déficit financiero del 4,9%, según plantea el presupuesto que fue ingresado hace ya 3 meses y que va a ser debatido, recordamos, en la Comisión de Presupuestos, que cuenta con 48 integrantes, de los cuales se han modificado gran parte por la última elección y la última asunción de los próximos legisladores. El crecimiento de la economía va a ser del 9%, la inflación del 45,1%, la meta era del 29%. Esto es, recordamos, el contraste, ¿no?, en contraposición a el presupuesto que había ingresado para este año que corre, para este 2021, que se esperaba un dólar de 102 pesos con 40 centavos, como estaba previsto. Obviamente recordamos que es el dólar oficial. Esto es parte de lo que se plantea de placas económicas, de lo que va a ser el debate dentro de la comisión la semana que viene, pero por supuesto los últimos detalles están por verse, porque la oposición criticó de un tratamiento express lo que va a ser el presupuesto y por su parte el bloque oficialista va a acompañar todas las medidas que se crean pertinentes para modificar lo que proponen las fuerzas opositoras, por supuesto con los representantes nacionales allí presentes. Ahora vamos a compartir un tape oficialista de Marcelo Casareto, del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, que respecto a esta situación económica decía lo siguiente. Lo que es el tratamiento del presupuesto, en primer lugar estará presente el ministro de Economía, Martín Guzmán, el día lunes en el Congreso Nacional. ¿Ya hay horario? ¿Ante quiénes? No, todavía no hay horario. ¿Ante quiénes? Expondrá ante quienes en estos días se integren
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Naturalmente entendemos de que Carlos Heller, que ha renovado su mandato, seguirá siendo protagonista en esta comisión, o Luciano Laspina, Juntos por el Cambio, o en mi caso, u otros colegas. Creo que somos 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a haber 245 que quieren estar en la comisión. Y con esta nueva composición, si se va a respetar la proporcionalidad, todos los bloques quieren estar y todos los bloques no van a estar. Porque si vos tenés un monobloque, un miembro, o un bloque de dos, no te da la proporción para que te integren en todas las comisiones. Así que por eso hay que ver ante quién es primero. Expondrá el ministro el lunes, seguramente, como siempre se hace, se abre una ronda de consultas de parte de nuestro bloque, de los bloques de oposición. Como siempre hay que poner un límite, porque si no podés estar días enteros, semanas enteras, meses enteros opinando acerca del presupuesto de la Nación Argentina. Y una vez que el ministro se retire, seguramente las autoridades de la comisión convocarán a algunos otros ministros o funcionarios que se irán definiendo en los próximos días. Y a partir de ahí comenzaremos el trabajo en comisión entre los legisladores. Bueno, Alejandro El Topo Rodríguez del Interbloque Federal también se refirió al tratamiento del presupuesto. Hizo una crítica por la demora en todos estos meses del debate del presupuesto. Recordamos que ingresó el 15 de septiembre, hace ya casi 3 meses, y decía lo siguiente. No tengo claro que nuestro interbloque tenga una importancia significativa por el número. Creo que tiene mujeres y hombres, de los cuales me excluyo, con enorme potencialidad y capacidad para brindar propuestas y debates de calidad. Los hay en Córdoba Federal, que conduce Carlos Gutiérrez, los hay en nuestro bloque de identidad bonaerense, con Florencio Randazzo y Graciela Camaño, y los hay también en el bloque socialista, que además de Enrique Esteves ahora ha incorporado nada menos que a la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein. Desde ese punto de vista yo creo que podemos hacer humildemente le digo, un aporte a la calidad del debate que tanto hace falta en la Argentina y tanto se merece a la sociedad en este momento de tanta angustia. Empecemos por lo primero. Aquí alguien va a tener que sincerar qué pasó durante 3 meses que escondieron el presupuesto. Porque el presupuesto llegó a la noche, casi a la madrugada del 16 de septiembre pasado, y estuvo 3 meses frenado. Pero durante 24 o 48 horas supimos qué pasaba. El propio oficialismo destruyó el presupuesto. Dijo que era un presupuesto de ajuste. Inmediatamente se le presentó un proyecto para que ampliaran los subsidios a los transportes en el interior del país por parte del propio oficialismo. Es decir, Guzmán presentó un presupuesto con 37.000 millones y el propio oficialismo le dijo que tenía que ser de 45.000. Altas autoridades del propio bloque del oficialismo, 24 o 48 horas después que Guzmán presentó el presupuesto, cuestionaron la previsión de aumento de tarifas. Es decir que fue un presupuesto que fue destruido en las primeras 24 o 48 horas por el oficialismo. Y a partir de ahí hubo un silencio tan fuerte que ensordeció. Bueno, y por parte del oficialismo del Frente de Todos, defienden la presentación de este presupuesto y también consideran que no quiere decir que si el ministro nacional Martín Guzmán no se haya presentado en diputados, no se haya tratado el presupuesto que se presentó. Y además también el diputado nacional Germán Martínez del oficialismo por la provincia de Santa Fe consideró que el crecimiento que está estipulado en esta presentación es menor del que va a terminar siendo en este 2022, el año que se viene. Hay que tratar de entender una dinámica particular del tratamiento del presupuesto para el año 2022 en el contexto de lo que fue un sistema, fechas de votación, hubo fechas de votación que estuvieron extendidas hacia el mes de noviembre, ¿no? Recordemos que nosotros modificamos el habitual calendario electoral postergando las fechas. Y eso, bueno, calzó justo en el medio de lo que son los
los cronogramas que traza la propia ley de administración financiera respecto a la presentación del presupuesto. A mí me parece, lo dije, creo que con vos en alguna entrevista que tuvimos en el medio de todo esto, me parece absolutamente razonable lo que pasó. El presupuesto se presentó como corresponde, ahí nomás del 15 de septiembre. Que no haya venido el ministro Guzmán no significa que los diputados y las diputadas no hayamos tenido tiempo ni de mirar el presupuesto, ni de estudiar el presupuesto, ni de tratar de analizarlo de las dos lógicas que para mí son fundamentales, que son la lógica de las jurisdicciones provinciales y la lógica de las distintas áreas de políticas públicas. Y me parece que a partir de eso, mientras que íbamos dando esos análisis, íbamos haciendo esas reflexiones, todos encontramos también lugares por donde ir planteando determinadas situaciones que esperemos, la presencia del ministro Guzmán el día lunes en la Cámara de Diputados y el tiempo que después nos daremos los propios diputados, sea la oportunidad de poder ordenar todas estas reflexiones y tener el mejor presupuesto posible para el 2022. Bueno, desde la provincia de Santa Fe, pero por la Unión Cívica Radical, habló el diputado nacional Mario Barletta, que se refirió a una de las principales quejas de la oposición, que es este tratamiento apresurado del presupuesto, porque no está de acuerdo con la idea de que el lunes venga el ministro nacional y se trate el presupuesto en las comisiones restantes de martes y miércoles y se trate en el recinto en una posible sesión de la semana que viene para darle media sanción. Decía lo siguiente. Lo primero es lo que pasa el lunes, ¿no? Claro. De escucharlo al ministro, ver de qué presupuesto estamos hablando, porque no hemos tenido la oportunidad de la presentación del presupuesto, ni han tenido los legisladores que continúan en su mandato, tampoco los nuevos. Esto será el insumo a partir del cual tomemos las definiciones para el jueves. No nos gusta, por supuesto, el tratamiento de una herramienta tan importante de esta manera, a las apuradas. Queremos hacer un análisis exhaustivo, un análisis consciente, un análisis en el que cada provincia tiene también sus pretensiones y sus análisis. Por lo tanto, yo no creo que el Ejecutivo, o no me parece que sería adecuado que el Ejecutivo pretenda en una presentación del día lunes y un tratamiento exprés para el día jueves. Estamos. Hablo en términos hipotéticos. En principio, lo que uno cree, piensa y desea es que comencemos esta nueva etapa, con esta nueva conformación, priorizando el diálogo, priorizando los acuerdos y no las imposiciones. Bueno, José Luis Espert de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires ya se pronunció respecto al tratamiento del presupuesto. Lo hizo con DTV y fue muy contundente, como siempre, en sus argumentos, en sus respuestas. Ya afirmó que va a estar presente en la llegada, en la venida del tratamiento de comisiones con el ministro Martín Guzmán y que va a realizar las observaciones pertinentes. Que se pague de otra manera de lo que se ha pagado habitualmente con suba de impuestos. Así como la política tradicional ha decidido impuestos sin ton ni son, llegó la hora de bajar el gasto público en serio. Ya hay 21 ministerios, que haya 8, como tuvo toda la vida Argentina. Si hay que echar gente que trabaja en el sector público que no tiene sentido que esté, hay que echarla. Porque cuando un diputado o un senador antes o el Ejecutivo mandaba un aumento de impuestos, no le preocupaba qué empresa fundía y cuántos trabajadores dejaba en la calle. Entonces nosotros decimos, donde hay grasa para sacar, saquémosla del Estado. El Estado está para que le devuelva a la gente los impuestos bajo la forma de un bien público. ¿Es un bien público un canal de diputados? Sí. ¿Es un bien público un canal del Senado? Sí. ¿Es un bien público las Fuerzas Armadas, la seguridad, la justicia? Sí. Ahora, ¿es un bien público tener un piquetero adentro de la Secretaría de Hábitat como
Pérsico, no. Bueno, es un dirigente, en definitiva, él, que el Ejecutivo tiene la potestad de definir. Lamento que el Ejecutivo lo haya definido, yo lo echaría. Bueno, ahora cambiamos el ángulo de la información y vamos a hablar de un importante aniversario de la Cámara Baja porque se está por cumplir. Hoy y mañana se cumple un año de la sanción, la media sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, la interrupción voluntaria del embarazo, la llamada IVE, que se trató en una sesión maratónica, recordamos, durante el 10 y el 11 de diciembre de 2020, que duró aproximadamente 30 horas. ¿Cómo continúa esta reglamentación? Bueno, vamos a analizarlo en algunos fragmentos de diputados y diputadas que tenemos para compartir con ustedes. Vamos a comenzar con la voz de Juan Manuel Pedrini del Frente de Todos por la provincia de Chaco, que habló que esta situación debe analizarse desde el ojo de vista sanitario y no penal, y además le consultamos sobre qué hubiera votado si hubiera estado en esa banca. Decía lo siguiente. Para mí esta es una cuestión sanitaria y no tiene absolutamente nada que hacer en el Código Penal, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo debe analizarse desde el punto de vista sanitario y no desde el punto de vista penal. Está en el Código Penal, que es una aberración, por eso nunca se le aplicó. Hay muy pocos casos, ¿no es cierto?, donde se llevó a juicio a mujeres por la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo. Creo que hay una gran hipocresía en la sociedad. Su no legalización no lo evita, sino que lo que permite es que los sectores medios altos y altos tengan una interrupción voluntaria del embarazo en condiciones sanitarias mucho mejores que el resto de la ciudadanía. Así que para mí es una ley necesaria. Quienes pensamos así en el norte estamos en minoría. La gran mayoría, lo que ustedes decían, escuchaba al comienzo, el norte es el este. Es así. Pero le reitero, creo que este es un tema sanitario y no tiene absolutamente nada que hacer en el Código Penal. Bueno, y del norte venimos más para el centro, para la ciudad de Buenos Aires, porque la diputada Mara Brauer, oficialista del Frente de Todos y también acérrima militante por los derechos de las mujeres y también del colectivo LGBTIQ+, habló de la IVE a un año de su implementación. La escuchamos. No fue para nada un tema de sorpresa porque el presidente lo había dicho en la Asamblea Legislativa, y nuestra fuerza política siempre dijo que si ganábamos las elecciones, Alberto lo dijo en la campaña, que se iba a volver a presentar el proyecto que había caído porque no había tenido la aprobación en el Senado, y que se iba a volver a presentar, que el Ejecutivo iba a presentar un proyecto, presentó el proyecto y se sancionó, así que en realidad era muy esperado. Ustedes piensen que por muy poquito se perdió en el 2018 y bueno, Macri, ¿se acuerdan que había estado de acuerdo con que se debata, pero había trabajado para que no se sancione? Es más, en un momento Lelita Carrió dijo que Macri lo puso en discusión, pero que le había garantizado que no iba a salir. Bueno, no salió. Alberto Fernández lo prometió en la campaña, en la Asamblea Legislativa dijo que iba a mandar el proyecto, mandó el proyecto y se sancionó en ambas cámaras. Bueno, y otro de los temas importantes de la semana, que era una demanda muy recurrente de la sociedad argentina, fue la presentación de un proyecto de ley para regular la eutanasia o lo que se considera también la muerte asistida o la muerte digna para todas aquellas personas que se encuentren transitando una enfermedad grave, gravísima o incurable. Para hablar de todos los detalles, quién presentó los proyectos y a quién se busca contemplar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? La tenemos, como siempre, a nuestra compañera Luciana Fernández, que nos va a explicar los puntos más importantes de esta presentación. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches. Así es, Sofi, muy buenas noches. Y como bien dijiste, vamos a explicar un proyecto que pretende regular la práctica de la eutanasia en la República Argentina. Vamos a aplicarlo en unas placas, pero en principio este proyecto fue presentado por el diputado nacional Cornejo, por el diputado Cacase y también por la diputada nacional Latorre, ¿sí? Estos tres diputados pertenecen a la Unión Cívica Radical y
Lo vamos a ver en unas plaquitas, como dijimos, a ver en qué consiste este proyecto. El proyecto es denominado como Proyecto de Ley Buena Muerte, Regulación de la Eutanasia. En su artículo 1 establece lo siguiente: la presente ley tiene por objeto regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento formal, las garantías, los derechos y deberes del personal médico y del servicio de salud. Como podemos ver, uno de los primeros conceptos que incorpora este proyecto de ley tiene que ver con las garantías, con los derechos, los deberes, no solamente de la persona que quiere solicitar, lógicamente luego de cumplir con ciertos requisitos, y también que se compruebe que esta persona tiene el consentimiento necesario para llevar adelante esa práctica, sino que uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de eutanasia es qué tipo de responsabilidad tienen los médicos y las personas que pertenecen, ¿no?, al servicio de salud y que ayudarían a esa persona a finalizar con su vida. Así que seguimos con un poco más de información. Y dice lo siguiente: la muerte digna es permitida por nuestro sistema jurídico en ciertos casos y está regulada por la Ley de Salud Pública número 26.529, que permite la eutanasia pasiva. A través del proyecto se pretende ampliar la regulación, es decir, la regulación ya existente, y también a la eutanasia activa. Como podemos ver en esta segunda placa, incorpora dos conceptos fundamentales. Por un lado, el de eutanasia pasiva y por otro lado, el de eutanasia activa, que tiene que ver, ambas tienen que ver con la autonomía de la voluntad, porque tiene que surgir de un consentimiento de esa persona que quiere finalizar con su vida. Pero, por ejemplo, en el caso de la eutanasia pasiva, sería una práctica en la cual esa persona, por ejemplo, quisiera interrumpir el tratamiento médico que actualmente está llevando adelante y, por ejemplo, en el caso de que esa persona se lo quiera desconectar del aparato del cual depende para continuar su vida. Y en el caso de la eutanasia activa, sí ya tiene que ver un rol más activo por parte del personal médico, porque consistiría, por ejemplo, en proporcionarle a la persona una inyección letal que así le ayude a terminar con su vida. También el proyecto habla en una parte de lo que sería la eutanasia voluntaria y no voluntaria, porque la voluntaria tiene que ver justamente con estas personas que tienen la capacidad para brindar su consentimiento, pero también contempla el caso de los menores de edad y de todas aquellas personas que, por ejemplo, se encuentran en un estado de inconsciencia o que hayan sido justamente privadas de poder elegir sobre ciertos actos de su vida a través de una sentencia judicial, que también el proyecto habla minuciosamente respecto a esos casos. Tenemos un poco más de información. El artículo 2 va directamente a los derechos. Toda persona que se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta ley tiene derecho a, tenemos una cuarta placa, solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, requerir y acceder a la atención de la prestación de ayuda para morir en los servicios del sistema de salud y acceder a toda la información necesaria para recibir la ayuda para morir. Como podemos ver, estos vendrían a ser los derechos que contemplarían a todas aquellas personas que quisieran solicitar, ¿no? Es decir, terminar con su padecimiento, que están transitando por justamente tener una enfermedad grave, una enfermedad incurable, pero lógicamente también primero tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo en el caso de, acreditar efectivamente esta enfermedad, acreditar que sean mayores de edad, tienen que ser argentinos, y acá va a jugar un rol fundamental y sumamente importante el tema de la autonomía de la voluntad, es decir, la capacidad que tiene esa persona de poder decidir o no sobre los actos de su vida. El artículo 12 habla del procedimiento para la prestación de ayuda para morir. El paciente presentará la solicitud de ayuda para morir ante la Comisión Médica de Asistencia y Evaluación correspondiente a su jurisdicción. Como podemos ver, acá también incorpora una figura que tiene que ver con la Comisión Médica, que es justamente la que se va a encargar de evaluar el caso del paciente y podríamos decir si se establece o no, es decir, si encuadra o no y esta persona puede solicitar esta prestación para morir. Y también dice lo siguiente: el presidente de esta comisión, como bien estamos explicando, designará a 2 miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, para que verifique si a su juicio concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. Es decir, como podemos ver, justamente no solamente tiene que ver con cumplir los requisitos necesarios, sino que también cuando hablamos de eutanasia y eutanasia en la Argentina, se abre como un panorama por una cuestión de que, hablamos de que todas las personas tenemos
derecho a la vida, pero también se abre esta discusión de hasta qué punto las personas podemos decidir tener derecho a de qué manera queremos morir, ¿no? Y más que nada de todas estas personas que están transitando una enfermedad grave, incurable, y también habla de la situación justamente de que el Estado podría privar o no a aquellas personas de que están transitando una enfermedad y muchas veces no viven una vida digna. Entonces es uno de los proyectos, uno de los puntos principales que habla este proyecto de ley. Y tenemos un poquito también una última placa que tiene que ver con el fundamento justamente de este proyecto, y habla del caso justamente Bamondes, que fue un caso muy conocido en 1989, en el cual era una persona que practicaba la religión, era testigo de Jehová. Esta persona se había negado justamente a realizar una transfusión de sangre que era vital y fundamental para continuar con su vida. Ante la negativa de este paciente, lo que hizo el personal de salud fue solicitar a la justicia justamente para que le puedan realizar la transfusión de sangre, porque de eso dependía la vida, ¿no?, de esta persona. Después transcurrió el tiempo, la cuestión es que no se le hizo la transfusión de sangre, esta persona se terminó curando, ¿no?, así sin recibir ese tratamiento médico, y por eso la justicia llega a la conclusión de que en este tipo de prácticas es sumamente importante respetar no solamente la opinión de la persona, porque hace a lo que es la esfera de la intimidad, hace lo que es a la voluntad de las personas, y justamente incorpora este concepto de la Constitución Nacional, ¿no?, y que están todos estos derechos consagrados en el artículo 19 y también en los distintos pactos internacionales. Bien, Lu, clarísimo. Va a haber muchísimo para debatir en cuanto a esta presentación del proyecto que, como bien estabas adelantando, presentaron diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical, que también viene a ser una respuesta de la gran demanda de la sociedad respecto a la muerte digna o a la buena muerte, como bien comentabas. Totalmente, Sofi, incorpora este concepto sumamente importante, o abre este debate, ¿no?, a decir, bueno, si todas las personas tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir, también se abre el debate a decir, bueno, si estas personas que están realmente transitando una enfermedad que no tiene cura, ¿no?, y que están realmente padeciendo, de realmente si vale la pena o no que estas personas continúen viviendo, ¿no?, de esa manera, y darle la posibilidad de que decidan cómo vivir, y en el caso de que no quieran, poder contar con la asistencia por parte del Estado de poder cumplir con esta muerte digna. Perfecto, clarísimo. Luciana Fernández, muchísimas gracias por tu explicación y nos vemos en la semana que viene. Adiós, Sofi. Hasta luego, y vamos a seguir con este tema que es uno de los más importantes de la semana, porque tenemos la voz de Alejandro Cacase de la Unión Cívica Radical por la provincia de San Luis, que, como bien les comentaba nuestra compañera, junto con Cornejo y además con La Torre, fueron los que presentaron este proyecto, y además hicieron hincapié en esto que también les comentaba, que era el respeto de las convicciones individuales. Nosotros tenemos una legislación de 2010 que reguló la muerte digna. La muerte digna es la posibilidad de que, ante la situación de que una persona tenga una enfermedad incurable, irreversible, terminal, y que está teniendo un sufrimiento insoportable, que pueda interrumpir los tratamientos que prolongan artificialmente su vida. Es lo que se llama eutanasia pasiva u ortotanasia. Lo que no está regulado en Argentina... El suicidio asistido. Claro, pero no suicidio. Esto no es una autorización al suicidio, es decir, alguien quiere morir y entonces puede tener la posibilidad de hacerlo con la asistencia de un médico. No, es para los casos donde hay enfermedad terminal y donde no es posible una cura y donde hay sufrimiento impostergable, intolerable. La diferencia en la eutanasia activa o la propiamente dicha eutanasia es que se puede solicitar al médico la asistencia para producirla. Es decir, no es solo interrumpir los tratamientos, porque a veces alguien, aunque interrumpa los tratamientos, igual está vivo, pero en una pésima condición, sin ninguna calidad de vida. Claro, por ejemplo, nos marcaba Daniel Ostropolsky, que nos ha ayudado mucho en la ley, y que él tiene la esclerosis lateral, que es una enfermedad sobre la que se ha conocido mucho más ahora, que es una enfermedad degenerativa. Me decía, hoy yo estoy bien, puedo estar con ustedes, hablo, no tengo intención de morir. Dice, yo voy perdiendo facultades mentales todos los días, voy perdiendo facultades motrices, y un día no voy a poder respirar y a continuación me voy a morir ahogado. Entonces, ¿por qué tengo que llegar a esa situación de morir ahogado si yo sé que voy a morir indefectiblemente y no tengo ninguna esperanza?
Bueno, uno de los temas más sensibles que se están tratando en la Cámara Baja de nuestro Congreso de la Nación Argentina. Hasta aquí hemos llegado con toda esta información. Les recordamos, el próximo lunes va a venir el ministro de Economía, Martín Guzmán, se va a tratar el presupuesto. Vamos a tener una sesión, lo sabremos y te lo vamos a contar la próxima semana. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos. Buenas noches. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía.